¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Les habla Ricardo Aparicio. Bien, cuando venía hasta esta casa para sentarme ante este micrófono, pensaba en la primera vez que hablé sobre temas de salud, que es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Corría el año 1983 y pensaba, ¿cuánto ha cambiado desde aquel entonces? Si yo ahora a todos ustedes les pusiera una de las entrevistas que en aquel momento se realizaban como última novedad en la materia, pues cualquier médico, cualquier profesional de la salud, cualquier farmacéutico, incluso cualquier paciente diría, pero por favor, vaya por Dios, me está usted hablando de la prehistoria, de la medicina, de la salud. ¿Cuántas cosas han cambiado? Bueno, pues estuvimos 30 años. Estuvimos 30 años, hasta el año 2014, y nos retiramos a nuestros cuarteles de invierno. Y a lo largo de todos estos tiempos, lo que ha ocurrido es que ha evolucionado muchísimo lo que es la comunicación. Aquella comunicación que en el año 83 era muy simple, escuchabas un programa y se acababa pues cuando se tenía que acabar y no podías volverlo a escuchar. Ahora no, ahora los programas tienen vida propia, pero tienen vida casi eterna. Una vida que a través de las plataformas online puede llegar a cualquier parte del mundo, no te circunscribes tampoco en un radio geográfico, y además pueden ser, como decía, eterno. Pero ¿qué tiene de igual aquello que hacíamos en el año 83 a lo que pretendemos hacer en el año 2018? Pues si hablamos de salud, el rigor. Si hablamos de salud, la seriedad. Pero si hablamos de salud desde la radio, hay que hacer un programa de radio, no un programa de medicina en la radio, no, sino un programa de radio que hable de medicina. ¿Qué quiero decir? Que quiero decir a mis amigos que hoy me acompañan que se quiten la bata blanca, que se quiten el fonendo y sean interlocutores, que sean pacientes, que sean personas como usted, como yo y como todos y cada uno de nosotros. Lo importante, como en aquel entonces, es tener buenos compañeros de trabajo, buenos compañeros de camino, que gracias a sus conocimientos nos va a permitir que en este mundo donde hay millones y millones y millones de ofertas, podamos ser un punto de encuentro serio, podamos ser un punto de encuentro riguroso, donde los contenidos que aquí van a encontrar estén avalados por los profesionales de la salud. Como toda idea, como todo proyecto, tiene que haber un desencadenante, algo que diga, venga, es el momento de sacarlo del cajón y ponerlo en marcha. Y ese desencadenante tiene nombre propio y tiene apellido propio. Es un buen amigo y se llama el doctor Josep Vergés. Doctor Vergés, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ricardo. Al contrario, gracias a ti porque podamos estar aquí compartiendo lo que acabas de decir. Discúlpeme este speech de inicio, pero creía obligado para poner a la audiencia en situación. El doctor Vergés es farmacéutico, es farmacólogo clínico, con formación en Canadá, con formación en los Estados Unidos, creo que es el único farmacólogo clínico con autorización y licencia FDA americana. Es decir, es toda una autoridad en el mundo de la farmacología, de los fármacos. Durante más de 2 décadas fue director médico en la industria farmacéutica. Un hombre reconocido, un hombre admirado, un hombre de primerísimo nivel. Y hace poco más de 2 años me dijo, Ricardo, lo dejo mi zona de confort y me voy a montar una fundación. Una fundación que voy a llamarle OAFI y que va a ir dirigida a pacientes, porque estamos en la era de los pacientes. Y yo que ya sé que ya hace 5 años que hay sociedades médicas que celebran congresos de pacientes crónicos, digo, este es el momento. Porque, ¿sabe usted, doctor Vergés, por qué estuvimos 30 años en antena? Porque los pacientes estaban ávidos de escuchar noticias, de escuchar a un médico, de escuchar a un farmacéutico, hablándole de la patología que tenía él o que tenía su padre o que tenía su hijo, de una manera amable, de una manera cercana, con rigor y con seriedad, como decíamos. Y ahí se encendió todo. Una sociedad, una fundación para pacientes y de artrosis. ¿Por qué, doctor Vergés? Tenía usted 700 patologías para... ¿Por qué escogió la artrosis? Bueno, pues la verdad es que escogí artrosis porque es una enfermedad muy frecuente, es una enfermedad con una incidencia de prevalencia muy alta, de hecho es la enfermedad crónica más importante que tenemos, en la cual el paciente pues realmente necesita mucho cariño y es una enfermedad que curiosamente en general no es una enfermedad, dijéramos, que podríamos decir en plan simpático que tenga glamour. Es una enfermedad, si es que alguna enfermedad tiene glamour.
es una enfermedad que la padece mucha gente y, sin embargo, pues hay una serie de mitos, que son falsos mitos, y a mí me pareció que era importante pues hacer una fundación que pudiera ayudar a estos pacientes y que en la fundación los pacientes se sintieran muy bien representados, ¿no? A mí lo que me encantó de ver la puesta en marcha de esta fundación de OAFI fue la maravillosa acogida que tuvo por toda una Arthritis Foundation, Sí. por toda una sociedad americana perseguida por su buena amiga Ann Palmer, que tiene un montón de millones de asociados y que, como allá es público, se dice que tienen unas facturaciones, unas donaciones anuales absolutamente millonarias. Y rápidamente Arthritis Foundation dijo sí OAFI, Parlar, que es la Sociedad Latinoamericana de Artrosis, dijo sí OAFI, EULAR, que es la europea, dijo sí OAFI, y todos vamos a pivotar en torno al doctor Vergés. Tocó usted la piedra filosofal. Faltaba eso justamente en un mundo de más de 200 millones de enfermos. Sí. Bueno, la idea, sí, lo has definido bien. La idea era que desde aquí de Barcelona, desde España, pudiéramos gestionar internacionalmente la enfermedad, sin afectar los territorios de las diferentes sociedades, ¿no? Entonces, claro, Arthritis Foundation, yo creo que es la asociación de pacientes más importante del mundo, tiene 18 millones de pacientes y tiene medio millón de voluntarios, es impresionante. Entonces, ¿y factura? Pues no lo sé, pero mucho dinero. En donación, más de 100 millones anuales fijos. Seguramente, sí. Pero ten en cuenta que en Estados Unidos... Se puede decir porque allá se declara todo. Sí, se declara todo, desgrava mucho las donaciones. Correcto. Y el tema de filantropía es un país muy desarrollado. También es verdad que el sistema sanitario es muy diferente al sistema sanitario español. Los pacientes ahí se tuvieron que proteger a veces porque el sistema sanitario americano, que es de alto nivel tecnológico, pero desde un punto de vista social, sin cuestionar nada, deja mucho que desear, ¿no? Comparado con la seguridad social que tenemos aquí en España. Entonces, el paciente hace años ha tenido y tendrá un rol muy importante en Estados Unidos. Pero lo importante era que pudiéramos coordinar a nivel internacional con la OAFI, porque no existía nadie que lo hiciera, pues la visión del paciente, y con la Arthritis Foundation, con la Liga Americana de Reumatología. En España pues tenemos también firmado un convenio con la AGP recientemente, que estamos muy contentos, con la ECOSAR, con la Sociedad de Pacientes y Artrósicos y Osteoporóticas, y otras sociedades, ¿no? Entonces, bueno, cada año organizamos el Congreso Mundial ya aquí en Barcelona. O sea que creemos que seamos un referente internacional, ¿no?, para esta enfermedad y ayudar a los pacientes. Hizo usted un congreso que en la misma mesa estaban representados todos los millones esos de pacientes artrósicos que estábamos hablando. Vino Palmer y vino el presidente de EULAR, también vino Maritza Quintero de Parlar, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí hay más amigos que vienen de la mano de OAFI. A una de las personas que usted coge el teléfono y le dice, oye, te subes también a esta historia, lógicamente, así si hablamos de pacientes, y eso lo ha mencionado la Alianza General de Pacientes, la AGP, y aquí está su presidente, don Antonio Bernal. Señor Bernal, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por permitirme estar aquí acérquese un poquito el micrófono, Antonio. poniendo voz a los pacientes, ¿no? Lo primero es que, fíjate que oyendo tus palabras, tengo que decir el gran problema que tenemos los pacientes cuando nos llegan las noticias de los medios de comunicación, porque son precisamente, en su mayoría de los casos, de medios no especializados, con lo cual ni tienen rigor ni tienen seriedad. Por tanto, es muy de agradecer que alguien se preocupe de hacer un programa con rigor y con seriedad para que llegue a los pacientes la información de forma veraz. Por tanto, mi agradecimiento desde ese punto. Y insisto, hay que tener mucho cuidado con lo que se lee en los medios de comunicación no especializados, porque muchas veces pueden despistar más que orientar. En este caso hay que saber quién es el prescriptor. Claro, si hablamos de artrosis y te dice, ¿esto quién lo dice? El doctor Josep Vergés. Bueno, pues ya sabes que eso va a misa. Bueno, exacto. Yo estoy en esta mesa precisamente por eso. Lo sé. Porque la seriedad que imprime el programa, la seriedad que imprime OAFI, que imprime el doctor Vergés, junto con los compañeros de mesa que luego van a conocer, pues me da la garantía suficiente como para poder decir que es un programa donde los
pacientes con artrosis que escuchen en este momento, que tengan acceso a escuchar este espacio, pueden estar convencidos de que todo lo que se diga aquí es absolutamente riguroso. Ahora, pacientes con artrosis y con otras patologías, porque la Alianza General de Pacientes, ¿cuántos asociados tenéis, Antonio? Tenemos 22 patologías distintas en 35 asociaciones o federaciones nacionales, ¿sí? Cada una con su patología distinta y claro, con su experiencia distinta. Claro. Cubrimos un amplio abanico de pacientes, prácticamente se quedan todos, representamos a todos, y la idea es darles fuerza y darles unión a todas estas asociaciones que hay de distintas patologías en los aspectos generales que nos ofrece nuestro Sistema Nacional de Salud, ¿no? Fíjese, otra cosa que ha cambiado de aquella época es que ahora no hace falta decir son las tal horas y hoy es el día tal, porque usted esto lo puede ver o lo puede oír cuando le apetezca, cuando quiera, que es de lo que se trata. Ahora no hay prime time, ahora es my time, es your time. Cada persona escucha, ve lo que quiere o cuando puede. Digo esto porque sí me sitúo ahora en el tiempo, porque hace unas horas en varias ciudades de España los pensionistas salieron a reclamar pensiones dignas aquí en España. Y yo quiero preguntarle, señor Bernal, ¿los pacientes tendrían motivos también para bloquear España saliendo a protestar? Los pacientes tienen motivos. Sí que es verdad que tenemos y gozamos, como bien decía el doctor Vergés, de un Sistema Nacional de Salud envidiable en relación a otros países que nos llegan las informaciones de cómo son. Por tanto, yo creo que, hombre, tanto como salir a la calle, no, pero sí que tenemos que empezar a pedir que todos los recortes que se están sufriendo en sanidad se repercutan en sanidad, que realmente no se pierdan esos millones en presupuestos luego generales de cada autonomía y que al final pues van a parar a otros presupuestos. Aprovecho para decir un tema por si hay personas que nos están escuchando y no lo saben. La responsable de la salud de cada paciente es el responsable de su autonomía, es su consejero de sanidad de su autonomía, no es el Ministerio de Sanidad. No es a nivel nacional. O sea, el responsable de la salud de cada uno es, y a quien le tiene que pedir y exigir cualquier tema que considere que debe ser, es su propia autonomía y su propia consejería. Es decir, quienes nos esté viendo oyendo desde Castilla-La Mancha tiene un sistema sanitario diferente al que nos esté viendo oyendo en Galicia, por ejemplo. Pueden tener... Bueno, tendrán similitudes. Pueden tener diferencias importantes, muy importantes en algunos casos. Pero esto es como los genéricos, hay un porcentaje que se pierde, ¿no? Sí, y además ahí sí que es un problema porque ahí la ley establece que todos los españoles somos iguales ante la sanidad, sí. Y realmente no es así porque hay autonomías que aplican unas formas, otras aplican de otra. Por tanto, podemos decir que en este momento hay una sanidad en función del distrito postal, no en función de nada más, sino de que depende de dónde vivas, te tratan o no te tratan de una patología determinada, tienes derechos a unas cosas o no, tienes derecho a una hospitalización más cómoda o menos cómoda y hay unas grandes diferencias en equidad. Tanto es así que en la propia Alianza General de Pacientes tenemos montado un comisionado para la equidad que vigila y está muy pendiente de estos temas y además los denuncia y se emiten informes para enviar y hacer llegar a las autonomías que pierden el oremus en relación a otras. Muy bien. Seguimos hablando, don Antonio. Paqui Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Señora Paqui Moreno, que es farmacéutica, es la presidenta de la SEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria en Cataluña. Están ustedes en todas las autonomías, como dice el señor Bernal, pero ¿van ustedes a una o también cada una va por su lado? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Sobre todo por invitarnos a una mesa al farmacéutico, que a veces estamos un poco desaparecidos. Y si nosotros vamos todos a una, lo que pasa que, evidentemente, controlarlo todo o tener movimientos en las comunidades desde un Madrid central o desde un Barcelona central es muy complicado. Por lo tanto, tenemos delegaciones por todo el territorio. Actualmente, justo ayer, se fundó la de Castilla y León. Bien. Y creo que nos queda un par de comunidades para estar presentes en todas las comunidades como sociedad científica. Bienvenida a los farmacéuticos de Castilla y León. Sí, sí.
Pues me parece muy mal que los farmacéuticos no estén. Yo cuando hacíamos el Salud y Calidad de Vida estaban ustedes ahí prácticamente todos los días porque ustedes están a pie de obra. Yo siempre decía, farmacéuticos de cabecera. Ahora lo dice mucha gente. En aquel momento fue casi un invento del programa. Farmacéuticos de cabecera a pie de obra, a los que no hay que pedir horario para ir a visitarles y que tampoco luego encima hay que pagarles. Tengo a la derecha 2 médicos, pero es verdad, sí. Las cosas hay que decirlas como son. Sí. ¿Se sienten ustedes dentro de todo el sistema sanitario contentos con el tratamiento que reciben de los otros colectivos? Depende. Es decir, Bien. sí que es verdad, como usted dice, que somos una red sanitaria a pie de calle, abierta en unos horarios que actualmente van desde las 13 a las 24 horas. Estamos prácticamente hay casi farmacias todo de el 24 día. horas, ¿no? Y tienes un profesional sanitario disponible para cualquier duda que te pueda surgir, ¿no? Ahí está. Yo creo que esto es un recurso sanitario que no se acaba de aprovechar como se tendría que aprovechar. Es decir, se nos podría sacar mucho más provecho porque tener un agente sanitario, como usted dice, que no hay que pedirle hora, que me va a contestar, que es que no tengo ni que esperar, pues me da mucha tranquilidad, ¿no? Como paciente. Y según en qué casos, o según un poco como decía el señor Antonio Bernal, depende de dónde estés, tus tratos con los demás, el resto de profesionales sanitarios son más cercanos o menos, ¿no? Depende un poco de... No hay una norma establecida o no hay un modus operandi establecido para todos igual, sino que depende un poco de cada persona y del interés que quiera de conocerse mutuamente o de establecer vínculos de relación o canales de comunicación que faciliten el circuito, ¿no? Y en este gran triángulo, cara al paciente, están los pacientes, están los farmacéuticos, por supuesto están los médicos. Y aquí como representación está el doctor Manel Santiñá, que es el presidente de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, SECA, y de la Fundación Española de Calidad Asistencial, FECA. Doctor Santiñá, bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. ¿Qué le parece que el paciente reclame esa voz, que el paciente cada vez tenga más... digamos que voz y voto dentro de... Luego hablaremos que incluso debería tenerlo desde el minuto 1, desde la propia investigación de nuevos fármacos. ¿Qué le parece el hecho de que el paciente reclame ese protagonismo dentro de su enfermedad, porque es suya? Desde la Sociedad Española de Calidad Asistencial pensamos que es su derecho, porque realmente lo que es nuestro trabajo como profesionales está orientado al paciente. Por tanto, hemos de contar con él y tener en cuenta su punto de vista y sus necesidades. Por tanto, por nuestra parte, fantástico que el paciente quiera participar más, implicarse más en lo que es su salud. Ustedes dentro de las muchas sociedades médicas también son de las que están más a pie de obra que otras. Sí, evidentemente. Nosotros... Todos los profesionales que están afiliados a nuestra sociedad son profesionales que trabajan o en centros de asistencia primaria, o en hospitales, o en centros sociosanitarios. Por tanto, estamos muy en contacto con los pacientes, quizás no tanto como profesionales de la calidad, que nos dedicamos quizás más a aspectos más evaluativos y metodológicos, pero sí estamos en contacto con los profesionales que están más en contacto con los pacientes. Que es el eje en el que todo evidentemente pivota. Fíjense que la mayoría de profesiones, cuando se termina la formación, se termina la universidad, se termina la formación profesional, se termina pues los estudios, pues uno se pone a trabajar y bueno, se trata de conseguir pues experiencia, y cuanta más experiencia tienes, pues más sabes. En el caso de los médicos, y cada vez más también en el caso de los farmacéuticos, es la formación continuada. Si usted, doctor Santiñá, se hubiera quedado en los conocimientos del 1983, que yo decía al principio, vamos, usted no podría ni abrir consulta. Estaría usted absolutamente, bueno, no en el 83, si usted en los últimos 5 años, o en cuántos años, en 3 años tal vez, si no se hubiera actualizado, no hubiera acudido a un congreso. Hoy en día la actualización es diaria. Es diaria. Es diaria porque constantemente hay avances médicos, constantemente has de estar al día. De hecho, por eso en los centros cada día se hacen sesiones formativas. Cada día estamos poniéndonos al día. O sea, es constante. Es la formación continuada que el farmacéutico también tiene que realizar. Sí, desde nuestra sociedad, desde la SEFAC, hacemos cursos de capacitación para dar herramientas a los farmacéuticos para hacer frente a los problemas que cada día nos surgen, ¿no?
De formación y de conocimiento vamos a hablar inmediatamente, pero antes de que vuelva a hablar el doctor Vergés, quiero que me contesten muy brevemente, porque las 3 sociedades que ustedes representan hoy aquí han firmado sendos convenios con OAFI. Hay otras muchas más que también lo han hecho. ¿Por qué lo hizo Antonio, el señor Bernal? Cuando vino el doctor Vergés y le dijo, Antonio, quiero que la AGP esté con OAFI. Bueno, no tuvimos ninguna duda, primero por las características que reunía el doctor Vergés y segundo porque el asesoramiento, el estar cada vez mejor formados y la colaboración entre pacientes y fundaciones y asociaciones que defienden patologías en concreto permite una mejor formación de los pacientes y ahí tenemos que ir a parar siempre. Es uno de los objetivos principales de la Alianza General de Pacientes, la formación de los pacientes. Cuando llegó, señora Moreno, a CEFAC, desde aquí saludo a Jesús Gómez, que hoy no puede estar porque le ha sido totalmente imposible estar aquí, le mandamos un saludo, pero también gracias a eso está aquí la señora Ampaqui Moreno, lo cual nos congratula muchísimo. Cuando llega OAFI a CEFAC ¿tiene alguna duda? ¿O dicen, no, menos mal, era esto, me gusta, adelante? Bueno, yo, evidentemente, desde CEFAC no tuvimos ninguna duda, ¿no? Y hay un dicho que todos ustedes conocerán que dice, si quieres llegar rápido, ves solo, pero si quieres llegar más lejos, ves acompañado, ¿no? Estamos condenados a entendernos, asociaciones, fundaciones, colegios profesionales, si queremos que realmente nuestro objetivo, que son los pacientes, porque todos pivotamos al lado de los pacientes, estén bien cuidados y dentro de una atmósfera de salud. Por lo tanto, que las diferentes instituciones o fundaciones vayan solas no tiene ningún sentido. No tiene ningún éxito, ¿no? Con lo cual, cuando AFI nos propuso la firma del convenio y caminar juntos, evidentemente no hay lugar a dudas de que sí. Doctor Santiñá, ya sabe lo que le voy a preguntar. Ese convenio OAFI-SECA. Respuesta muy sencilla. Cuando alguien nos viene a la Sociedad Española de Calidad Asistencial con una propuesta, nosotros lo que valoramos es la solvencia de quien lo propone, la solidez del proyecto, la credibilidad y este proyecto de OAFI lo reúne todo y otras virtudes. También tiene sus riesgos, como mi amigo Josep hemos hablado, porque desarrollar un proyecto nuevo es realmente una tarea de una envergadura enorme. Y además para SECA esto era una oportunidad. Nosotros que trabajamos en calidad siempre buscamos oportunidades de mejora y esto para la sociedad era una oportunidad de mejora. Pues teníamos algo que no habíamos hecho hasta ahora, es poder trabajar con alguna fundación o una asociación, en este caso fundación, que trabajase con pacientes. Esto es una oportunidad, por tanto, para nosotros es un valor para nuestra sociedad. Doctor Vergés, ya lo soy, y aquí podríamos haber traído a 10 más o a 15 más. Hay riesgos, pero hay una ilusión tremenda. De momento todo son facilidades, de momento todo es un camino, eso es lo que decía Paqui, ¿no? Es decir, juntos hasta dónde podemos llegar con ese objetivo común que son los pacientes, doctor Vergés. Sí, bueno, yo me voy a poner rojo, ¿no? Porque parece que aquí... Le iba a decir, no nos ven, pero sí, esto es radiovisual. Sí, ¿no? Entonces, o sea, muchas gracias, ¿no? A ver, yo creo que es ser muy modesto. Yo creo que lo importante en la vida es... Nosotros tenemos un eslogan que es hacer que las cosas pasen, ¿no? No que pasen, ¿no? Entonces, yo creo que uno en la vida puede llegar a hacer cosas si realmente trabaja con ilusión, con empeño y sobre todo va, como comentabas, ¿no? Bien acompañado, ¿no? Entonces, hay una frase a mí de Confucio que siempre digo que dice que el que sabe lo que sabe y sabe lo que no sabe, este o esta sabe, ¿no? Por lo tanto, es muy importante con humildad, pero trabajar conjuntamente. Yo creo que estamos en una época, dijéramos, en el cual, de hecho, el paciente siempre ha estado en el centro de todo, o debería de estar, ¿no? Es decir, esto, los clínicos, nuestros, digamos, abuelos, ¿no? Por ejemplo, el doctor Pere Pons, que fue un padre de la medicina interna en Cataluña, pues ya tenía el paciente como el eje, ¿no? Pero quizás en estos últimos años, por diferentes situaciones, a veces por una sobrecarga asistencial, por una serie de razones, pues no tenemos tiempo de estar realmente con los pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que el paciente sea el eje de todo el trabajo que tengamos que hacer.
Y aquí, y además hoy en día se ha de trabajar en equipo. Es decir, aquí todo el mundo tiene que decir muchas cosas, ¿no? Por supuesto, el propio paciente, ¿no? Pero además toda la gente implicada, ¿no? Pues farmacéuticos, médicos, enfermería, en fin, asistentes sociales, psicólogos, ¿no? La administración trabajando conjuntamente. Y entonces yo creo que ese es el camino a hacer, ¿no? Y entonces el paciente está muy agradecido que se preocupen por ellos, ¿no? Y el paciente, por ejemplo, cuando entras un paciente en un ensayo clínico, siempre entran con mucha ilusión. Siempre, es decir, tienen ganas de entrar en un estudio si les puede mejorar su salud. O sea, la gente es muy colaborativa, ¿no? Y tiene ganas de hacer cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un camino muy bonito que podemos hacer. Y aparte, por ejemplo, yo creo que en España tenemos una serie de profesionales muy buenos, tenemos muchas cosas que decir y a veces pues siempre estamos mirando al extranjero, bueno, pues ¿por qué no desde aquí hacemos cosas que puedan tener una repercusión internacional, ¿no? Entonces, bueno, y a veces es cuestión de organizarse bien, de trabajar bien, de luchar. La palabra no forma parte de nuestro ADN, ¿no? Porque yo pues siempre dicen, no, y bueno, no, ¿por qué no? Por esto, bueno, pues venga, y porque sí, ¿no? Y así luchando, ¿no? Y esto es la forma de moverlos. Y en la artrosis, pues es que es fundamental, ¿no? Porque es una enfermedad que afecta a mucha gente, es la gente que lo pasa mal, y entonces el que nos preocupemos conjuntamente. Y todo el mundo tiene mucho que decir, todo el mundo que acompaña al paciente, ¿no? La farmacia, por ejemplo, comentábamos, la gente va mucho a la farmacia, va a preguntar, por tanto, es muy importante que la persona que la atiende allí, que es un profesional pues muy bien preparado, pues que tenga un conocimiento, que pueda explicarle, que pueda... los propios médicos necesitamos continuamente, nos vayamos reciclando, ¿no? La enfermería tiene un papel importante, la administración sanitaria, etcétera, ¿no? Que son agentes también de salud que también estarán invitados, por supuesto, al programa en futuras ediciones. Yo aún recuerdo, doctor Santillán, cuando apareció esto de Google y apareció esto de Internet, que decían los médicos no les gustaba esto porque llegaba el paciente resabiado. Aparte de que seguramente, señor Bernal, habían leído algo malo, o algo no correcto, o algo erróneo, pues llegaban al médico y decían, no, yo es que me han dicho o he leído, y eso a los médicos de entrada no les gustó nada. No les gusta, y lo entiendo que no les gusta nada. Le hago la pregunta al doctor Santiago o al doctor al señor Moreno. Esto ha cambiado, lo digo porque ahora el tema es que el paciente se responsabilice de su enfermedad, sea experto, o como se llama ahora también, empoderado. Es decir, eso choca con el médico que decía, no, yo un paciente resabiado no lo quiero. Aquí se dan diferentes situaciones. Uno, hay cambios culturales, hay cambios de paradigma. Hemos pasado del médico paternalista que te decía usted tiene que tomar esto y le voy a operar de esto, a tener que dialogar con el paciente para ponerse de acuerdo en el tratamiento o en la prueba que se le va a hacer. Y esto es un cambio importante que cada generación nueva va incorporando, pero claro, cada generación que ha vivido otra realidad, pues le cuesta incorporar. Y esto es un choque. Y lo mismo, claro, las nuevas tecnologías, esta facilidad en tener información, muchas veces no sabes si fiable o no fiable, pues ha hecho que, lo que es la consulta médica se entorpeciese más. Porque, he leído esto, antes no pasaba esto, antes nadie leía nada, ahora es muy fácil ir a Google y preguntar, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos es decir, acreditemos las páginas, demos un certificado de calidad o de acreditación conforme esta página es fiable. Y luego ya se han desarrollado aplicaciones o portales en centros, en organizaciones sanitarias, justamente ya fiables, que un paciente puede ir a buscar aquella información que uno necesita. Pero ciertamente el médico ahora está haciendo este cambio de decir, tengo que saber comunicarme y saber informar mejor al paciente. Correcto. Cosas que no se estudian en la facultad. Imagino que el farmacéutico que está ahí, pues aún más, ¿no? Viene una persona que acaba de ver un anuncio de algo, oiga, dígame el triptófano, ¿qué es el triptófano? Y el farmacéutico tiene que saber lo que es el triptófano. Sí, en la farmacia parece que estemos todo el día delante de la tele o escuchando todo el día la radio, sin trabajar. Exacto. Porque todo lo que sale, una cajita por la tele, tenemos que saber qué es, qué lleva y para qué sirve. Sí. Y me va a ir bien para mi hipertensión, o me va a ir bien para mi diabetes, las interacciones. Pregunta al farmacéutico. Sí. Claro, el farmacéutico está trabajando 8 horas como mínimo en la farmacia. Es que había que acortar el spot, doctor, y por eso quitaron consulta al farmacéutico. Había que acortar el spot. Yo el médico.
No, sí. No, sí, o sea, no, a veces, entonces cuando te hacen una pregunta dices, no, es que yo no veo la tele porque estoy aquí atendiéndole, ¿no? Entonces ya, bueno, tienes que hacer búsquedas. Sí que es verdad, y estoy de acuerdo con el doctor, que ha cambiado los paradigmas de la gente. Las generaciones, pues cada vez están más en el último grito, en las redes sociales, en los Instagrams, en todo. Y al final llega un punto que debes saber de todo o saber dónde buscar la información fiable, como decía el doctor, de lo que te están preguntando, porque todo no lo sabemos, ¿no? Y sí, ha cambiado nuestra labor en este sentido, ¿no? Y es una actualización constante, como comentábamos antes. O sea, cada día tienes que estar... Cuando sale un anuncio dices, mañana me van a preguntar qué lleva. Voy a mirármelo antes de dormir, porque mañana voy a tener que preguntar qué sale. O la contraportada de La Vanguardia. La contraportada de La Vanguardia es... increíble, vamos. Hay que leérsela todos los días para saber qué te van a preguntar, sí. Pero en cambio todo el mundo entiende que es lógico, señor Bernal, que el paciente, si tiene esta facilidad, investigue. Vamos, yo no me imagino a nadie que salga del médico con una patología, que llegue a su casa y no se vaya a buscar información. Lo que ocurre es que eso, y aquí están ustedes para firmar que esa información que se está dando sea la correcta. Pero vamos al lado positivo. Un paciente bien informado, un paciente que se hace copartícipe de su enfermedad, yo creo que para el médico y para el farmacéutico es una ayuda. Me gusta mucho más esta expresión que la expresión de paciente experto. La palabra paciente experto a veces empodera demasiado al paciente. Ya. Y quiere saber más que el médico. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, que nunca va a llegar. O sea, un paciente puede estar bien informado de su enfermedad, ser cada uno en su sitio, enfermedad, pero no puede discutirle a un médico ni cuál es el tratamiento ideal, ni qué es lo que... y eso a veces, cuando utilizamos la palabra paciente experto, paciente tal, empoderado, ojo que es importante que los pacientes tengan claro que deben estar bien informados, deben ser conocedores, pero quien sabe realmente es el médico. Pues el paciente que participa de su enfermedad. Que participa, correcto. Hay un tema, y muchas veces ocurre, bueno, lo que comentabas de cuando sales te vas a Google, primero vas al codazo del que te acompaña. Que le das y dices, tú te has enterado de algo, ¿no? porque yo no me he enterado de nada, ahora me lo explicas, ¿no? O sea, cuando van dos personas al médico suele ocurrir eso, uno no le presta ninguna atención y el otro, cuando sale te da el codazo y te dice, bueno, vale. El gran problema que nos estamos encontrando los pacientes es la falta, por desgracia, de tiempo que tienen los profesionales, los médicos, para poder dedicarnos ese mínimo de humanidad, ese mínimo de podernos explicar, de podernos decir, y es porque los llevan con los tiempos tan sumamente apurados que no tienen tiempo más que ponerse a escribir en el ordenador. Estoy harto de decir en la administración que estamos pagando trabajos de oficinista a precio de médicos especializados y médicos que tienen una valía imprescindible y que ese tiempo lo podían dedicar a otras cuestiones de atender pacientes. Pues no, pues el médico tiene que seguir picando expedientes y picando historias clínicas y picando allí, y muchas veces criticamos, es que está más tiempo mirando el ordenador que mirándote a ti. Pero bueno, es que si no hay nadie que le solucione ese tema. Pero muchas veces tenemos faltas de médicos, tenemos en este momento un gran problema de falta de médicos, y están los médicos picando en el ordenador cuando lo pueden hacer chicas administrativas. O chicos administrativos. O chicos administrativos, es verdad. No sé por qué al final se va uno aquí. Pero sí, es una persona administrativa que se dedique a picar. Y que el médico tenga su tiempo full time para atender al paciente. Para atender a pacientes. O sea, y hay un tema que ha comentado el doctor Vergés, que es el tema de los ensayos. Tenemos que lograr que el ensayo clínico el paciente lo entienda de otra manera, y eso es obligación que tenemos y algo que tenemos que marcarnos entre todos, incluidas las propias asociaciones de pacientes, porque en vez de pensar que vas a ser una ratita de laboratorio, tienes que pensar que es una oportunidad que tienes para curarte. O sea, lo más normal es que te enfades si no te incluyen en un ensayo clínico. Entonces, yo creo que esto es importante, ir variando esa imagen, ¿no? De que claro, hay personas que casi, no, yo un ensayo clínico no, porque no, ojalá tenga la posibilidad de participar yo en el ensayo clínico, porque voy a tener una posibilidad de
tener un medicamento nuevo, de participar en una actividad nueva, donde se me va a reconocer mejor. Por tanto... Pero yo recuerdo que en el Congreso se habló evidentemente, un Congreso de pacientes, y se hablaba de la importancia de la selección de los pacientes que entraban en los ensayos clínicos. Yo creo, no vale cualquiera. No, yo totalmente de acuerdo. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio, de que el paciente tiene que participar en las primeras etapas del desarrollo de cualquier producto que vaya o cualquier tratamiento. Sí. Es decir, por ejemplo, el ejemplo práctico, en la artrosis, cuando nosotros hemos hecho estudios, y a los pacientes que tienen artrosis les gusta que las cápsulas sean de color azul. Hemos hecho estudios y decir, pues azul, rojo, negro, por ejemplo. Esto parece una tontería, ¿no? Bueno, pues a los pacientes que tienen artrosis les gusta más las cápsulas de color azul. Pero ¿alguien les ha preguntado si les gusta el color azul? Entonces, alguien, ¿no? Y yo conozco también el sector farmacéutico, pues las ponemos en rojo. Bueno, pues, quiero decir, es un detalle, pero quiero decir que es muy importante que el paciente, como decía Antonio, que esté muy bien informado. Sabemos que un paciente informado es un paciente que va a evolucionar mucho mejor, que además de evolucionar mucho mejor, va a mejorar los costes sanitarios, porque sabrá cuándo tiene que ir a urgencias y cuándo no, esto por descontado, pero también el paciente tiene que participar en todos los procesos, dijéramos, que le afectan a su enfermedad, siempre educadamente y reivindicativo. Y esto, aquí se está haciendo mucho trabajo, pero hay mucho trabajo a hacer. Quiero decir, que es importante pues que el paciente participe ya desde la idea, porque al final va a ser el que va a tener que sufrir el tratamiento, ¿no? Entonces es importante que digan, oye, yo necesito esto, yo quiero esto, a mí me gustaría esto. Entonces esto es muy importante desde el principio, ¿no? Que a veces se pregunta al paciente cuando ya está el producto X ya en el mercado y el paciente no ha intervenido para nada. Esto es un error muy importante que se ha hecho durante años, ¿no? Entonces esto es un tema que está cambiando y por eso, y en el Congreso lo comentamos en una mesa de la participación de los pacientes en lo que es la I+D+I, y tienen que estar allí. Entonces es un tema que dijéramos que va mejorando, pero que hay mucho que hacer. Y cuando está el paciente allí, incluso por ejemplo en los comités éticos, que hay pacientes en los comités éticos, nosotros vamos un poco más lejos porque queremos que haya pacientes de la propia enfermedad en el comité ético. Porque claro, no es igual un paciente que tenga, con todos mis respetos, una enfermedad que otro que tenga otra. Quiero decir, entonces el paciente tiene su enfermedad, pues lógicamente cualquier avance, cualquier cosa le interesa. Entonces esto es que realmente es una revolución que está pasando, dijéramos que antes no pasaba. Como decía el doctor Santiñá, es decir, yo me acuerdo cuando nos formamos en el Hospital del Valle de Hebrón y después en San Pablo, y claro, me acuerdo cuando hacía la historia clínica, cuando a veces le preguntaba a un paciente pues de que lo habían operado, pues no se acordaba. O sea, lo habían operado, se acordaba el nombre del médico, pero no se acordaban de que lo habían operado. Entonces me decía, bueno, sí, y me fue muy bien, y me operó el doctor tal, y no sé qué, ¿no? Al final deduces que lo operó, dijéramos, porque tiene una colecistitis, ¿no? Ya. Hoy en día esto es impensable. Hoy en día, como decía el doctor Santillán, te vienen a la consulta, ¿no? O te vienen, mira, yo he visto esto, yo he visto lo otro. Claro, aquí el tema, yo creo que es una asignatura pendiente que hemos comentado todos, es de las fuentes de información que hay, que yo creo que es muy importante, ¿no? Por eso yo pienso, y nosotros en la Fundación, y es hacer una buena formación, dirigida a todos los profesionales que trabajamos en el sector, con los pacientes incluidos, y sobre todo muy veraz, muy rigurosa, ética, que no sea un panfleto, sino que sean cosas muy bien hechas. Y además, en medicina 2 más 2 a veces no son 4 también, Y también podemos decir que lo que no es evidente no quiere decir que no exista, Es decir, que también esto tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero yo creo que esto es fundamental. Me parece a mí, no sé si estáis de acuerdo, pero... Hay otro tema también, otro agente de salud que evidentemente ha de estar en estas mesas, que es la industria farmacéutica. Con lo que dice el doctor Vergés, el paciente entrando desde el minuto 1 en la investigación, habría mucha más adherencia terapéutica, como dicen los expertos, o sea, mayor cumplimiento. La gente se tomaría las pastillas que le toca tomárselas, que lo que reclama muchas veces la industria farmacéutica. Eso es pecado mortal. O sea, que la industria nos informe a nosotros de algo, a los pacientes, es pecado mortal. O sea, somos niños de biberón que no se nos pueden decir las cosas, no sea que, vamos a ver, se influya sobre nosotros. Eso pasa en España. En cualquier otro país la industria puede, porque además es la que mejor conoce el medicamento, la que puede exponer a los pacientes las virtudes o Además, la industria se gasta un montón de dinero con el objetivo de que esos fármacos hagan su servicio y para hacer su servicio que el paciente se los tome. Pero al paciente ni un lápiz. El médico los receta y el farmacéutico y el paciente se los tome. Al paciente ni un lápiz. Prohibido absolutamente ni un lápiz. ¿Tan mal los tratan? Ni un lápiz. O sea, no se pueden acercar a nosotros para nada.
tiene que ser a través de médicos, evidentemente, ¿no? Lo cual yo no estoy en contra, pero realmente, bueno, pues es añadir ahí una persona más cuando realmente la información podía ser mucho más fluida y más práctica. Pero nuestra administración considera que los pacientes tenemos que estar protegidos de esos malvados de la industria farmacéutica. Que por otra parte, tenemos que decir, hay enfermedades como se dio recientemente, el tema de la hepatitis C, se han salvado miles y miles de vidas y se han evitado miles y miles de trasplantes gracias a la investigación de una industria farmacéutica. ¿No? O sea que... Doctor Vergés, usted que viene de la industria farmacéutica, ¿qué decir a esto? Sí, que es verdad, es totalmente cierto. Esto es un paradigma y, por ejemplo, recuerdo el Congreso Europeo de Reumatología en Madrid, sí, pues que estaba la paradoja que los pacientes y los que estábamos en aquella época, pues estaba el presidente de la Liga Nacional de Pacientes Reumáticos, y resulta que estábamos dentro del Congreso y no podíamos pasar a los estanes de la industria farmacéutica. Cuando entras por Internet y lo sacas todo, es decir, es un poco paradigmático, ¿no? Es decir, no puedes pasar por un stand de la industria farmacéutica, pero sin embargo por Internet sacas todo lo que tienes que sacar. Entonces es un poco, dices, bueno, no es un poco... Entonces yo creo que, a ver, hay una parte lógica también, porque también se tiene que decir que a veces puede haber habido abusos, ¿no? Y siempre se ha de tener una ética y el conflicto de interés también hay que dar claro, pero yo creo que en este mundo que estamos hoy en día globalizado, quizás hay algunas cosas que han de revisar, como las que comentabas, ¿no? Pero aquí hay siempre, pues bueno, sale con cuidado con las implementaciones, ¿no? Pero hay estas cosas paradójicas, es decir, entras por Internet, lo ves todo, estás en un congreso, puedes pasar por todos lados, pero sin embargo los stands de la industria no. Y sin embargo puedes acudir a una sala que pues ahí están explicando un nuevo tratamiento. Ahí te dejan entrar, pero sin embargo los stands no. O sea, es un poco, yo creo que estos son... Pero bueno, esos son a veces legislaciones que se tienen que ir renovando, ¿no, Antonio? Y que se tienen que ir cambiando. Con la velocidad que va todo, ¿hay que menos actualizar o no, doctor Santillán, esto? Sí, ciertamente. Yo pienso que en el momento actual poner barreras en lo que es la comunicación es algo que no es imposible. Es imposible, porque todo el mundo llega a la información que necesita por algún por un lado o por otro. Ni que sea porque conoce un amigo que conoce no sé qué y te lo explican, acaban explicándolo. Por tanto, hay que facilitar la comunicación, porque esta es la clave. Es decir, cuando uno busca una buena adherencia terapéutica, los estudios demuestran que para esto es fundamental una buena comunicación entre el profesional, médico o enfermería, en los casos que enfermería interviene, claro, y el paciente y familiares. Que el paciente entienda perfectamente lo que ha de tomar, por qué lo ha de tomar y qué ocurre si no lo toma y los efectos secundarios que puede tomar. Ponerse de acuerdo, que haya un acuerdo, un diálogo y un acuerdo, que lo entienda. Por lo tanto, esto es lo fundamental. Esto es una dimensión de la calidad, esto es una dimensión que es la aceptabilidad. La calidad depende del autor, 6, 7, 8, 9, 10 dimensiones. Una de las dimensiones de calidad es la aceptabilidad. Es decir, que el paciente acepte aquello que el profesional le está proponiendo. Lo acepte. Si uno lo acepta, la implicación, la participación, lo cumplirá. Pero si no, eso está implícito en la confianza de binomio médico-paciente, ¿no? Esto se da por hecho. Implícito, es decir, si no hay confianza médico-paciente, claro, evidentemente a partir de aquí ya no nos podemos entender. Claro. Y la confianza se mantendrá o se aumentará si lo que el médico le da al paciente le va bien. Exactamente, sí. En cuanto al tema de la adherencia que comentabas, sí. El problema es que muchas veces los medicamentos que tomamos, los pacientes, no te alivian un dolor de cabeza. Es un tratamiento que tienes que seguir. Entonces, si te aliviara el dolor de cabeza, te lo tomas ipso facto y en su horario. Como no son los casos, pues muchas veces piensas, estoy medicándome demasiado. Se dan casos en los cuales te administras tú tu medicación a tu buen entender. Se están dando casos de más del 30% de falta de adherencia. Eso supone un coste altísimo de salud y de calidad de vida para el paciente, pero es que a su vez para la sanidad es horrible. Claro. Y eso lo pienso sobre todo en enfermedades crónicas. Entonces, claro, que para toda la vida. Eso los farmacéuticos se lo den de... Es pan nuestro de cada día, ¿no? Es el pan nuestro de cada día, la verdad es que... Y además usted sabe, doña Pilar, pero madre, ¿cuántas se toma? 12 cada día, ¿no? Sí, hija, sí, ya no sé si la pastillita azul o la pastillita verde, ¿no? Sí, pero te vas a sorprender porque la señora Pilar sí que es posiblemente la que más adherencia tiene a su tratamiento, porque nos encontramos que la gente mayor, a no ser que tengan problemas de
de memoria o que olviden las dosis que deben de tomar, son bastante adherentes a su tratamiento. Encontramos que las personas de mediana edad son las que dejan tratamientos a medias, yo ya estoy bien, porque también son las que más información por redes sociales han encontrado, han leído cualquier cosa, ¿no? Y es eso, la diferencia entre adherencia y cumplimiento. Es decir, nos sorprenderíamos de la gente de mediana edad que deja los tratamientos a medias o que decide unilateralmente, sin consultarle ni a su médico ni a su farmacéutico, que él ya se encuentra bien y que ya está, que ya ha pasado por la visita que tenía que pasar, ¿no? Y nos lo vemos cada día, la verdad es que cada día. Sí, sí. Bueno, pues ahí está un tema realmente apasionante. Doctor Vergés, también usted y yo hablábamos de la importancia de esa formación a los profesionales. La formación y el conocimiento a los pacientes, pero también a los propios médicos, también a los propios farmacéuticos. Sí, es que todos nos tenemos nos gustaría que este fuera un centro de reunión, de marchamo de calidad, doctor Vergés. Claro, yo creo que es una buena iniciativa, con modestia, que todos tenemos que aprender de todos. Esto está claro, ¿eh? Por lo tanto, y respetar a los profesionales, ¿no? Y darles el valor que cada uno tiene, todo el mundo. Habéis citado aquí, por ejemplo, una serie de temas, ¿no? Por ejemplo, el tema del cumplimiento. Es decir, en artrosis, por ejemplo, hay una falta de cumplimiento. Claro. ¿Eh? Y de esto lleva pues a consecuencias pues que, por ejemplo, tratamientos que funcionan no se toman y toda esta gente acaba en una prótesis o acaba en una incapacidad laboral. O sea, esto lleva para el propio paciente un desengaño y un problema, pero después para el coste sanitario también. Es que es posible que haya pacientes con artrosis que no se consideren ni enfermos. Bueno, porque tienen una artrosis baja que no les provoca mucho problema, ¿no? Ricardo, este es un mito de la artrosis. Claro. O sea, uno de los mitos que tiene la artrosis... Eso no es nada. Claro, es que no se considera ni una enfermedad. Claro. O sea, todavía a veces con compañeros y a veces, pues bueno, y forma parte de las labores de la Fundación, es que se considera que es una enfermedad del envejecimiento. Y es una enfermedad per se. Es decir, hay gente mayor que no tiene artrosis. Hay un 20% de gente centenaria que no tiene artrosis. Por tanto, no solamente de la gente mayor. Y la artrosis puede ser una causa de riesgo, un factor de riesgo para otras patologías más graves. Absolutamente. Hay un trabajo que se ha presentado hace poco, pues que habla que la gente que tiene artrosis pues tiene un 20% más posibilidades de morir que la que no tiene artrosis. La mujer, por ejemplo, que tiene artrosis toma más antidepresivos y más ansiolíticos que las mujeres no tienen artrosis. Porque están maltratadas, porque se sienten mal, porque se sienten pues que no pueden hacer su vida normal. Por lo tanto, quiero decir, esto es un tema muy importante. Pero, por ejemplo, ya no solamente en artrosis, hay un tema que creo que el otro día me comentabas, ¿no, Antonio? Que era, por ejemplo, España es uno de los países líderes en trasplantes. Y un trasplante, quiero decir, un trasplante de un órgano es un tema muy importante, ¿no? Porque hay una persona que dona el órgano, hay una familia que lo acepta y otra familia que lo recibe. Aparte el coste que representa, pues ir a buscar ese órgano, etcétera. O sea, es un coste tremendo que tiene el sistema sanitario español. Y España pues, es un país, dijéramos, de primer nivel en ese sentido. Bueno, pues resulta que se hace un estudio y resulta que a veces hay fallos, de trasplantes porque resulta que ha habido un fallo de cumplimiento en los inmunosupresores. Esto ha salido hace poco, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Esto es un ejemplo, pero no para en sentido negativo, ¿no? Esto ha pasado, bueno, pues vamos a resolverlo y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Porque claro, se gasta un dineral para que esta persona tenga un trasplante, cosa que es humano y es lógico, y por otra parte resulta que a lo mejor hay una mala conexión en el sistema sanitario, que resulta que este inmunosupresor se deja de tomar y resulta que, claro, esta persona falla el riñón, ¿no? Porque resulta que se ha suprimido esta medicación, por la causa que sea. Estos son temas que tenemos que reflexionar, ¿no? Y que realmente tenemos que atacar para mejorar la salud del país, ¿no? Pues se nos acaba el tiempo. Podríamos hablar de muchas más cosas. ¿Se le ha hecho largo o corto, Paqui? Muy corto. Si tiene algo que decir, por favor, no se vaya sin decirlo, Paqui. No, pues mira, sí, quería hacer un apunte, ¿no? Lo que decía el doctor Vergés de la enfermedad de la artrosis, yo creo que también tiene otro gran problema la artrosis y es la automedicación. Nos encontramos con muchísima automedicación para paliar el dolor de las personas que tienen artrosis, que no visitan a su médico porque se creen que es del envejecimiento, del desgaste, del me estoy haciendo mayor, y hay muchísima automedicación con los medicamentos destinados al tratamiento de la artrosis. Totalmente y eso es un problema. Sí, porque en la farmacia además lo vemos.
lo vemos. Difícil de paliar, porque claro, la persona tiene dolor. La farmacia es como, podría llegar a ser el chivato que sabe perfectamente si hay cumplimiento terapéutico o no, si hay mucha automedicación o no. Es decir, son ustedes los que pueden encender la luz roja en algún momento llegado, ¿no? Nosotros podemos hacer de chivatos. El único problema que encontramos es que ¿a quién se lo decimos? No tenemos un canal de comunicación. ¿A quién corresponde? ¿Y a quién corresponde? Esa es la duda, ¿no? ¿A quién se lo decimos? Tenemos que, pues bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Para poderlo, ¿no? Es una forma, tenemos en Cataluña, por ejemplo, tenemos una red de farmacias Centinela, que están distribuidas, son 64 farmacias distribuidas por todo el territorio, que actúan de centinelas, es decir, cuando empiezan los primeros síntomas de la gripe, se sabe que una semana o 2 semanas después viene la epidemia de gripe. Entonces, si somos muy válidas, si podemos detectar muchísimas cosas, el problema es que si no creamos el canal de comunicación a quien tiene que recibir la información. Paqui, ¿ha llegado usted al canal de comunicación que le hacía falta? Hemos llegado en el momento justo. Ha llegado al canal de comunicación, al menos eso espero, y con esa idea, doctor Vergés, hemos estado usted y yo hablando mucho rato. Fíjate, por lo que decimos a veces, yo no sabía que hubiera, dijéramos, estas farmacias. Me parece una idea genial. Me parece pero esto, por ejemplo, también es importante poderlo comunicar, ¿no? Y poderlo saber, ¿no? Para mejorar los recursos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir con el tema de la artrosis. Es decir, ya no solamente con productos, digamos, que no sean medicamentos, que también es un tema, nutracéuticos también es un tema importante, ¿no? Sino, por ejemplo, ahora ha salido creo que fue hace 2 semanas, el tema, como ha pasado en Estados Unidos, de la prescripción, dijéramos, de derivados de la morfina, ¿no? Que se están dando en primaria, datos que se presentaron concretamente en el periódico por una periodista muy buena, que es Ángeles Gallardo, diciendo pues que realmente había aumentado un 66% el consumo, dijéramos, de la morfina y derivados de la morfina, ¿no? Entonces, claro, se sabe el por qué, es decir, que a lo mejor es necesario, ¿no? Es decir, pero si realmente, dijéramos, está aumentando, dijéramos, tenemos que mirar por qué, ¿no? ¿Por qué se prescriben estos fármacos si realmente están bien prescritos, ¿no? Hace falta, pues hacen falta, pero entonces aquí tenemos que tener un cuidado riguroso con la seguridad de la morfina, los derivados de la morfina, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Detectarlo y poderlo, para que los pacientes pues tengan la máxima, dijéramos, seguridad de los tratamientos que hacen, etcétera. Hay mucho trabajo a hacer, sí. Sí, de hecho en CEFAC se está haciendo un piloto este mes de febrero, que acabará a finales de febrero, con el uso que hace la gente de dos mórficos, fentanilo y tapentadol, para ver por qué se lo ha pautado el médico y por qué lo están tomando, que los resultados saldrán en breve. Era un piloto que queríamos hacer y se está realizando ahora mismo precisamente porque se ve que se utiliza para muchísimas más patologías, ¿no? Sí, se sabe vigilar, ¿no? Hay tantas cosas que vienen a la cabeza. Estoy pensando si al farmacéutico, como en Estados Unidos, ¿no? El hecho de que los fármacos se vendieran con el nombrecito y se le dice, no, 8 días de medicación por 3, 24. Aquí tiene usted 24 pastillas. Que no le den una caja de 30, que tiene que tirar 6. No sé si eso al farmacéutico le complicaría la vida o no se la complicaría. En fin, yo creo que sería un cambio de sistema. Es decir, siempre que salimos de una zona de confort nos complica la vida, sea lo que sea. Claro. Pero si ha de mejorar la adherencia a los tratamientos, yo creo que puede ser algo positivo, ¿no? Son muchos temas, evidentemente, que podrían salir. Don Antonio, ¿algo para terminar? No, me niego. Me niego. Pues nos quedamos todavía. Son muchísimas cosas. Bueno, Antonio, pero usted está cerca. Tendrá el micrófono abierto siempre que quiera. Por eso digo que creo que este espacio es muy provechoso y que evidentemente hay tantísimas cosas para hablar en salud que lo único que pido es que esto se repita muy habitualmente, que podamos expresar nuestros sentimientos, nuestros pesares, nuestros agradecimientos también cuando los haya, y que los pacientes podamos estar presentes, pero no solamente los pacientes, sino poder estar acompañados de personas pues que representan lo que representan y de la calidad de las que hemos tenido en la mesa hoy. Por tanto, felicidades. Yo ya me he apuntado, ya le voy a pedir al doctor Vergés que haga sus contactos oportunos y pertinentes para tener aquí a alguien representando a la industria farmacéutica para sentarlo delante del señor Bernal, vamos, el tema pacientes, industria, ¿no? Es que la industria farmacéutica juega un papel muy importante. Claro. Es decir, nosotros siempre lo hemos dicho, es decir, entonces hacer las cosas bien, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, lo que comentabas, ¿no? Del tema de la hepatitis C, importante, el tema del SIDA. Hemos pasado de una enfermedad
dijéramos que era una enfermedad mortal aguda a una enfermedad crónica, gracias a los antirretrovirales. Yo cuando empecé, es cuando apareció el SIDA. Claro. Murió Rod Hudson y aquello fue tremendo. Claro, hoy en día, afortunadamente, gracias a los medicamentos antirretrovirales, pues ahora, por ejemplo, sabéis que hay una discusión muy importante. El otro día, pues, el doctor Carlos Lets, que es muy buen escritor, hizo un libro muy bonito, dijéramos una novela sobre el tema de los antibióticos, ¿no? Que recomiendo, ¿no? Bueno, entonces cuando en la presentación del libro, que probablemente también por San Jordi se presentará aquí en Barcelona, se presentó en Madrid, y claro, uno de los temas importantes es el tema de los antibióticos, ¿no? Es decir, bueno, ahora, ¿qué pasa con los antibióticos, las resistencias que hay? ¿Es tan verdad lo que se dice? Sí, es verdad, y yo no soy un especialista en la materia, no lo soy, pero dijéramos realmente sí que está confirmada por todos los especialistas a nivel nacional, pues tanto gente que viene del campo de las infecciosas como gente del campo de la microbiología, medicina interna, que realmente puede haber resistencias, ¿no? Entonces, claro, esto implica que la industria tiene que hacer inversiones importantes, ¿no? Y claro, pues tiene que también ganarse la vida, porque es que si no, ahora todo en moderación, ¿no? Y siempre en la justa medida, ¿eh? Pero yo creo que, yo esto lo he dicho varias veces, yo creo que para que vayamos bien hemos de pensar mucho en el paciente, hemos de pensar mucho todos en la gente que lo está pasando mal, sin recursos económicos, hemos de ser solidarios, hemos de trabajar con el tercer sector, quiero decir que también es muy importante, ¿no? Y yo creo que esto es una asignatura pendiente, ¿no? que se tiene, ¿no? De explicar también el sector farmacéutico lo que hace muchas cosas, y a veces siempre se ve una parte negativa, ¿no? Pero realmente pues se ha de explicar pues que bueno, que gracias, si se aplican bien los fármacos, la gente vive más años, la gente investiga, hay mucha gente, en el caso mío, por ejemplo, pues que tuve la suerte muchos años de poder trabajar, y las compañías que trabajo yo siempre han sido compañías serias, y realmente te puedes formar muy bien y bueno, y te puedes, gente que haga becas, tesis doctorales. En los países, se sabe que en los países que hay un sector farmacéutico potente son países de buen nivel, ¿no? Y después, bueno, si alguna compañía hace las cosas mal, pues bueno, ahí están las cosas para controlarlas. Es decir, esto aquí, todo el mundo haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces es un poco la... Doctor Santiñá, no se vaya usted sin decir lo que quiera decir, por favor. Pues voy a desvelar un secreto. Hombre. Que es uno de los proyectos que... Poner a grabar, compañeros. Que la Sociedad Española de Calidad Asistencial ha hablado con OAFI de desarrollar, que es el desarrollo e implementación de una ruta asistencial de la artrosis, justamente teniendo en cuenta lo que aquí ha salido, los problemas que aquí se ha salido, que sería la manera de... Esto consensuado con las diferentes sociedades científicas y asociaciones de pacientes, de manera que tengamos una ruta asistencial, es decir, cómo hemos de atender a los pacientes para que estos reciban una asistencia de calidad. Pues fíjense lo que tenemos por delante, sí. Y los pocos programas que hay. De política los que quieras, de fútbol los que quieras. El tema de los antibióticos sí que realmente ha salido, y ese creo que es importantísimo de llevar adelante, porque sí, ¿no? Vamos a llegar a un serio problema. Yo voy a pedir un favor al doctor Santiñá y a la señora Moreno, que podamos ir a Burgos. Próximo congreso de SECA es en Burgos, ¿no? Es en Burgos, sí, ciertamente. Es en Burgos. Que podamos ir a Alicante, es el próximo congreso de CEFAC, ¿no? Mayo, estáis invitados. Mayo. Burgos es en octubre. Lo tengo memorizado. Lo tengo memorizado. En octubre no coincidimos con el congreso de OAFI, ¿no? Es el 9-10. Porque es el congreso mundial. Mundial, sí, sí. El suyo es de pacientes. Segundo congreso mundial además de pacientes. Que se lo pasan bien. ¿Y AGP tiene algún congreso por ahí? Hacemos una jornada que desde luego estaréis invitados. ¿Dónde es? En Madrid. En Madrid. Lo digo para que Juan Carlos empiece a coger los oportunos medios de transporte. Madrid, Alicante, Burgos. O AFI es en Barcelona. El congreso de AFI es en Barcelona. Señora Moreno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Señor Bernal, muchísimas gracias. Doctor Santiñá, doctor Vergés, ha sido un placer. Cuídense mucho. Volvemos en próximos días para seguir haciendo divulgación médico-sanitaria. Gracias, cuídense. Hasta luego.